un hombre que caminó con Dios y desapareció de la tierra sin morir. Hoy conocerás la increíble historia de Enoc. Al principio, cuando el polvo de la creación aún parecía fresco y la memoria del Edén todavía resonaba en el corazón de los hombres, la tierra respiraba una mezcla de inocencia perdida y corrupción creciente. Adán y Eva habían abierto el camino al pecado, y a través de ellos el mundo comenzó a experimentar no solo la vida, sino también el dolor, el sudor, la muerte y la distancia de Dios. El relato bíblico nos muestra que los descendientes de Adán se multiplicaron, esparciéndose por la tierra, cada uno llevando dentro de sí el peso de la herencia caída, pero también la chispa de la promesa de redención. Los años se convertían en siglos, pues la longevidad de los hombres era impresionante. Algunos vivían 800, 900 años, siendo testigos de varias generaciones. Imagina la memoria viva del Edén pasando de boca en boca contada por aquellos que habían conversado con Adán, que habían visto con sus propios ojos al primer hombre y escuchado de su propia voz lo que era caminar lado a lado con el Creador en el jardín. Esta tradición oral formaba la base de la fe de muchos, pero al mismo tiempo, la corrupción humana crecía como mala hierba en el corazón de las ciudades y familias. Mientras Caín, el primer hijo de Adán, dejó un legado de violencia y orgullo, su descendencia erigió ciudades y monumentos para sí mismos, desviándose del Señor. Por otro lado, la línea de Set, el hijo que vino después de Abel, llevaba una esperanza. Fue en sus días que los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. La humanidad estaba dividida entre aquellos que buscaban la gloria propia y los que clamaban por la presencia divina. Es en este escenario que surge la figura de Enoc. La Biblia nos presenta su historia de manera breve, pero poderosa. Hijo de Jared, de la línea de Set. Enoc nació en un tiempo donde la tierra ya pulsaba con tensiones espirituales profundas. Su nacimiento no fue solo el de un hombre más entre tantos, fue el de alguien que se convertiría en un símbolo de intimidad con Dios, un reflejo de lo que significa vivir en plena comunión con el Creador, incluso en un mundo marcado por la oscuridad. Enoc creció escuchando las historias sobre el Edén, sobre la serpiente y sobre la promesa de que un día la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza del enemigo. Sabía que la vida no era solo plantar, cosechar y multiplicarse. Había un propósito más alto, un llamado que palpitaba en lo íntimo de su alma. Desde joven, buscaba no solo sobrevivir, sino comprender los misterios de Dios. Con el paso de los años, Enoc se convirtió en esposo y padre. Cuando nació su hijo Matusalén, ocurrió algo especial. El nombre elegido, cargado de significado, era una profecía en sí mismo. Algunos estudiosos entienden que Matusalén significa «cuando él muera, vendrá el juicio». Esta interpretación conecta directamente el nacimiento de su hijo con las revelaciones divinas que Enoc recibiría. El nacimiento de Matusalén no solo cambió su vida como padre, sino que también intensificó su caminar con Dios, llevándolo a una búsqueda aún más profunda de la presencia divina. A partir de ese momento, la Biblia declara que Enoc comenzó a caminar con Dios. Esta expresión no se refiere solo a cumplir rituales o hablar de Dios de vez en cuando. Caminar con Dios es vivir en comunión diaria, en intimidad, en obediencia, como alguien que respira la presencia divina a cada instante. Enoc comprendió que su vida no le pertenecía solo a él, sino a aquel que había creado los cielos y la tierra. A lo largo de los siglos de su existencia, Enoc se destacó por ser diferente. Mientras muchos de su generación buscaban placeres, riquezas y poder, él buscaba lo invisible. Mientras otros construían altares para sí mismos, él elevaba su corazón en adoración al Dios vivo. Esta diferencia comenzó a llamar la atención. Enoc no era solo un hombre más en la multitud. Se convertía en un faro,
un testimonio vivo de que todavía era posible caminar con el Señor en medio de la perversidad de la humanidad. Las generaciones se multiplicaban y con ellas también crecía la maldad. La tierra se llenaba de violencia, orgullo y pecado. Era como si el corazón humano hubiera decidido alejarse definitivamente del Creador. Pero en medio de aquel escenario sombrío, había una llama que no se apagaba: la vida de Enoc. Él se convertía en un recuerdo vivo de que Dios aún deseaba comunión con los hombres, de que todavía había esperanza para aquellos que eligieran volverse al Señor. El testimonio de Enoc no estaba solo en sus palabras, sino en su vida. La forma en que trataba a su familia, la manera en que conducía sus decisiones, cómo se postraba en oración, todo en él apuntaba a una vida alineada con el Creador. Era imposible ignorar su diferencia. Donde muchos vivían para sí mismos, Enoc vivía para Dios. Con el tiempo, su comunión se volvió tan profunda que comenzó a tener experiencias extraordinarias. La Biblia relata que Enoc profetizó, anunciando no solo el juicio sobre los impíos, sino también la gloriosa venida del Señor con miles de sus santos. Estas revelaciones no provenían de su imaginación, sino de encuentros reales con el Dios Altísimo. Imagina a un hombre que, en medio del caos del mundo, lograba escuchar claramente la voz del Creador y declarar al pueblo verdades eternas. La línea de Caín prosperaba en rebeldía, construyendo ciudades y esparciendo violencia. La línea de Set luchaba por mantener viva la llama de la fe. En medio de esta tensión, Enoc se convertía en la voz que clamaba contra la injusticia y llamaba a los hombres al arrepentimiento. No predicaba para agradar, sino para advertir. No hablaba para conseguir aplausos, sino para revelar la voluntad de Dios. Su misión era clara: ser la boca de Dios en medio de una generación que había perdido el temor al Altísimo. La vida de Enoc nos muestra que es posible elegir un camino diferente. No se conformó con el patrón de su época. No siguió el flujo de la corrupción, sino que decidió seguir una ruta de santidad. Su elección cambió no solo su historia, sino también la de sus descendientes y de toda la humanidad. A medida que los años se acumulaban, su intimidad con Dios crecía. Cada día era una nueva oportunidad para sumergirse más profundamente en la presencia del Creador. Aprendía los secretos del cielo, recibía visiones sobre el futuro, comprendía el juicio que estaba por venir. Su vida se volvía una predicación silenciosa, un recordatorio constante de que Dios todavía estaba cerca y deseaba relación con los hombres. Así, Enoc vivió, no solo existió, se convirtió en un símbolo eterno de fe y comunión. Y su historia, aunque breve en palabras en la Biblia, se extiende como una lección atemporal para todas las generaciones. Enoc no fue solo un hombre perdido en una genealogía bíblica, no fue solo otro descendiente de Adán y Set. Su vida marcó la historia porque se atrevió a vivir de manera diferente, en una época en que la mayoría se había alejado completamente de Dios. Si en la primera parte entendimos el ambiente en que nació y los contrastes entre la línea de Caín y la línea de Set, ahora nos sumergiremos profundamente en cómo fue su vida piadosa, su relación íntima con Dios y el impacto de esto en su generación. La Biblia nos dice de manera breve, pero poderosa: Enoc caminó con Dios. Esta frase, simple en apariencia, guarda un océano de significados. No se trataba solo de creer en Dios, sino de vivir en sintonía con Él, como un amigo que camina lado a lado, compartiendo momentos, secretos y propósitos. Caminar con Dios es vivir en armonía con su voluntad, es mantener el corazón alineado con el Creador en medio de una generación corrompida. Desde temprano, Enoc percibió que su vida debía ser diferente. Miraba el mundo a su alrededor y veía familias entregadas a la violencia, hombres dominados por la codicia, mujeres seducidas por el orgullo y pueblos enteros alejados de la presencia del Señor.
Pero en medio de todo eso, eligió seguir otro camino. No se dejó contaminar por el flujo de la multitud, sino que decidió mantener su vida limpia delante del Altísimo. Uno de los momentos más marcantes en su trayectoria fue cuando se convirtió en padre. El nacimiento de Matusalén no solo trajo alegría y responsabilidad, sino que también se convirtió en un punto de inflexión en su vida espiritual. La elección del nombre no fue casual. Llevaba una revelación profética. Era como si Dios le mostrara a Enoc que su misión era mayor de lo que imaginaba, que su vida estaba conectada con el futuro de la humanidad. Cada vez que llamaba a su hijo por su nombre, Enoc recordaba la profecía que Dios le había revelado. Esta conciencia hizo que se acercara aún más a Dios. La paternidad para Enoc no era solo engendrar hijos, sino formar generaciones que conocieran y temieran al Señor. No veía a su familia únicamente como herencia biológica, sino como parte de una misión espiritual. Su hogar se convirtió en un pequeño altar, donde enseñaba a sus hijos a buscar la presencia de Dios, donde la oración y la adoración formaban parte del día a día. Pero Enoc no era solo un hombre de familia, también era un profeta. En medio de un pueblo que se burlaba de la justicia e ignoraba la santidad, se levantaba como mensajero del Señor. Su voz resonaba como un trueno, recordando a los hombres que había un Dios que gobernaba sobre todas las cosas y que un día vendría a juzgar a los impíos. Enoc no tenía miedo de decir la verdad, aunque fuera rechazado. Su fidelidad no estaba en los aplausos humanos, sino en la aprobación divina. La vida piadosa de Enoc no se resumía en palabras, se expresaba en acciones. No solo hablaba de fe, sino que vivía la fe. Su integridad era un testimonio vivo. Cuando muchos buscaban enriquecerse a cualquier precio, él mostraba que la mayor riqueza era estar en la presencia de Dios. Cuando otros se entregaban a la inmoralidad, él permanecía puro. Cuando la violencia se volvía común, extendía su mano en compasión. Esta diferencia lo destacaba y hacía que su vida fuera un faro en medio de las tinieblas. Es importante entender que caminar con Dios no significa vivir sin desafíos. Enoc enfrentó oposición, burlas y rechazo. Muchos lo veían como extraño, como alguien que no encajaba en los patrones de la época. Y de hecho, no encajaba, porque su estándar era celestial, no terrenal. Sin embargo, este rechazo no lo hizo desistir. Al contrario, fortaleció su determinación de permanecer fiel al Señor. Sus días estaban marcados por la oración. Enoc se retiraba en silencio para buscar a Dios. Levantaba sus manos al cielo y se entregaba en adoración. En medio de las noches estrelladas, contemplaba la grandeza del Creador y se sentía pequeño ante la inmensidad del universo, pero al mismo tiempo amado por el Dios que había hecho todas las cosas. Era en este ambiente de intimidad que recibía revelaciones, visiones y palabras que marcarían su misión profética. Enoc también tenía una mirada hacia el futuro. No vivía solo para el presente, sino que veía más allá. En sus visiones contemplaba el juicio que vendría sobre la humanidad, el diluvio que destruiría a los impíos, la promesa de un Redentor e incluso el regreso glorioso del Señor con miles de sus santos. Era como si su alma fuera un puente entre el presente y el futuro, entre la tierra y el cielo. A lo largo de su vida, Enoc comprendió que la verdadera victoria no está en vivir mucho, sino en vivir plenamente en la presencia de Dios. Vivió 365 años, un número pequeño en comparación con otros patriarcas que alcanzaron casi 1000 años. Sin embargo, su vida fue tan profunda, tan marcada por la presencia de Dios, que se volvió eterna en significado. Este estilo de vida piadoso de Enoc dejó una huella indeleble no solo en su generación, sino en todas las que vinieron después. Su ejemplo nos enseña que no importa cuán corrompido esté el mundo a nuestro alrededor, siempre es posible elegir caminar con Dios.
nos muestra que la intimidad con el Creador es el mayor tesoro que un hombre puede alcanzar. Imagina a un hombre que, día tras día, se levantaba no solo para trabajar la tierra o cuidar de sus hijos, sino para buscar el corazón de Dios. Imagina a alguien que en cada decisión consultaba al Señor, que en cada gesto reflejaba la bondad divina. Ese era Enoc, un hombre simple, pero extraordinario en su fe. Mientras la mayoría vivía solo para sí misma, Enoc vivía para el cielo. Mientras otros buscaban fama y poder, él buscaba la presencia de Dios. Mientras muchos se entregaban a las pasiones de la carne, él se entregaba al Espíritu del Señor. Esa fue la marca de su vida piadosa. Una entrega total, una devoción absoluta, un caminar de fe que atravesó generaciones. Así, la historia de Enoc sigue como una invitación. Una invitación para que cada uno de nosotros también elija caminar con Dios, no solo en momentos aislados, sino a lo largo de toda nuestra vida. Él nos demuestra que es posible ser fiel en medio de la corrupción, santo en medio del pecado, luz en medio de las tinieblas. Mientras caminaba con Dios, Enoc comenzó a recibir visiones y revelaciones que iban mucho más allá del entendimiento humano común. No solo comprendía el presente, contemplaba el futuro, los planes divinos y los juicios que serían derramados sobre los impíos. Sus profecías no eran solo palabras vacías o predicciones inciertas, sino mensajes vivos, cargados de la autoridad del Creador, destinados a alertar a la humanidad sobre el camino de la destrucción y el camino de la redención. El mundo antediluviano ya estaba completamente corrompido. La Biblia nos muestra que la violencia se multiplicaba y la tierra estaba llena de maldad. Pero Enoc no se limitaba a lamentar o a observar. Estaba llamado a profetizar, a denunciar la injusticia, a llamar a los hombres al arrepentimiento. Enoc comprendía que su voz sería rechazada, que muchos se burlarían de sus advertencias, pero aún así no se calló. Cada palabra pronunciada era un intento de salvar almas, un puente entre el cielo y la tierra. En sus profecías, Enoc habló sobre el juicio que vendría sobre la humanidad. Anunció que los pecadores serían juzgados, que la injusticia no pasaría desapercibida y que Dios, en su justicia perfecta, castigaría el mal. Describía escenas de juicio celestial, la separación entre justos e impíos y la vindicación de aquellos que permanecieran fieles. Cada visión traía consigo una tensión, una expectativa de que la justicia divina se manifestaría de manera inevitable. Pero Enoc no predicaba solo sobre condenación. También hablaba de esperanza, de la venida del Mesías, de la restauración de lo que se había perdido en el Edén. En sus palabras había un equilibrio perfecto entre advertencia y promesa. Mostraba que el Señor es paciente, que desea que todos se arrepientan, pero que el pecado no podía permanecer impune. Esta dualidad hacía que sus profecías fueran a la vez temidas y ansiadas. El gran destaque de sus revelaciones era la promesa de un futuro glorioso. Enoc vio en visión la venida del Señor con miles de sus santos, la restauración de la justicia, la inauguración de un reino donde el mal no tendría lugar. Describía la presencia divina de manera tan vívida que aquellos que escuchaban sus palabras podían casi sentir el peso de la gloria celestial. Era como si el propio cielo tocara la tierra a través de su voz. El valor de Enoc al profetizar en medio de la hostilidad es impresionante. No se intimidaba ante los impíos, ni se dejaba abatir por el escepticismo o las burlas. Su fe era su fortaleza. Comprendía que, mientras la tierra estaba llena de violencia, su misión era ser la voz de la justicia, el recordatorio de que Dios todavía estaba activo y atento. Cada palabra profética era un intento de despertar los corazones endurecidos, demostrar que aún había tiempo para la redención. Además, Enoc también recibió instrucciones sobre los secretos del universo, sobre el orden de las estrellas, los ciclos de la luna y del sol, y los límites de la creación. Comprendió que todo estaba bajo la autoridad de Dios,
que nada escapaba de su control. Estas revelaciones mostraban no solo el juicio inminente, sino también la soberanía divina, recordando a los hombres que el Creador es Señor de todo, lo visible y lo invisible. En sus profecías, Enoc también advertía sobre los ángeles caídos, seres que se habían rebelado contra Dios e influido en la corrupción de la tierra. Mostraba que la rebelión espiritual no era solo un asunto celestial, sino que tenía impactos profundos sobre la humanidad. La maldad que se esparcía en la tierra estaba directamente conectada con la desobediencia en el cielo. Esta conexión reforzaba la seriedad del juicio y la necesidad urgente de arrepentimiento. Enoc sabía que sus palabras serían registradas, que su vida serviría como testimonio. Comprendió que el tiempo humano es limitado, pero el tiempo de Dios es eterno. Cada advertencia que pronunciaba, cada visión que recibía, no era solo para aquellos que lo escuchaban, sino para todas las generaciones futuras. Sus profecías trascenderían el tiempo, ofreciendo lecciones sobre justicia, santidad y comunión con Dios. A medida que los años avanzaban, Enoc continuaba firme. Era un ejemplo de paciencia y perseverancia. Muchos se preguntaban, ¿por qué seguir predicando si nadie escucha? Pero él sabía que su fidelidad no dependía de la respuesta humana, sino de la aprobación de Dios. Se mantenía firme, sabiendo que cada palabra tenía poder, cada profecía tenía autoridad, y cada gesto de fe impactaba no solo el presente, sino también el futuro. Las profecías de Enoc también prepararon el camino para Noé, su descendiente. Él transmitió la comprensión del juicio inminente, la necesidad de obediencia y la promesa de salvación. Así, la vida de Enoc se convirtió en un puente entre la corrupción de su tiempo y la preservación de la humanidad, destacando la importancia de un hombre que camina con Dios en medio de la oscuridad. El impacto de sus profecías es aún más profundo cuando comprendemos que no eran solo para advertir, sino para revelar el corazón de Dios. Significa mantener la fe en medio de la corrupción, ser firme ante el pecado y nunca desistir de cumplir el llamado divino. Sus profecías son recordatorios eternos de que Dios ve todo, que la justicia vendrá y que la fidelidad al Creador siempre es recompensada. Así, al contemplar la vida de Enoc en esta fase de profecías y juicio, entendemos que fue más que un hombre. Fue un intermediario entre el cielo y la tierra, una voz que resonaba con autoridad divina y una presencia que recordaba a la humanidad que Dios aún está activo observando y guiando a quienes lo buscan. Estas palabras, simples, contienen un misterio extraordinario que ha fascinado a estudiosos, teólogos y fieles durante milenios. Enoc vivió en una época de corrupción sin precedentes. El mundo estaba sumido en la violencia, la injusticia y la maldad. A pesar de ello, permaneció fiel, manteniendo su vida en completa comunión con Dios.
Es en este contexto que el relato de la traslación adquiere todo su peso. No fue llevado al azar, no fue solo removido del mundo, fue transformado en testimonio vivo del poder de Dios y de la recompensa para aquellos que eligen caminar en fidelidad. El acto de Dios de llevar a Enoc sin que experimentara la muerte es único y extraordinario. A lo largo de las Escrituras vemos otro caso similar, el profeta Elías, quien también fue llevado por Dios. Pero Enoc es el primero en registrar esta experiencia. La traslación no significa solo ser removido físicamente de la tierra, sino que indica una unión tan completa con Dios que la muerte se vuelve innecesaria. Es como si la propia existencia de Enoc hubiera sido consumida por la presencia divina, y el tiempo humano dejara de tener dominio sobre él. Durante su vida, Enoc había cultivado una fe tan intensa y una obediencia tan profunda que Dios respondió a su dedicación de manera directa y visible. Se convirtió en un ejemplo vivo de que la proximidad con el Creador transforma no solo el carácter humano, sino también el destino. La traslación simboliza la victoria final de la fe sobre el mundo, la prueba de que la vida en comunión con Dios es más poderosa que la muerte. Es importante imaginar lo que esto significaba para los contemporáneos de Enoc, hombres que vivían para el pecado, mujeres que se entregaban a la corrupción y familias que ignoraban completamente la presencia divina. Ahora presenciaban un hecho extraordinario. Un hombre que caminó con Dios simplemente desapareció de la tierra, llevado por el propio Creador. Este evento no solo consolidaba su vida como ejemplo, sino que también servía como advertencia e inspiración. Mostraba que Dios recompensa la fidelidad y que hay esperanza incluso en medio de la oscuridad. Su vida, sus profecías y su traslación formaban un conjunto de testimonios que preparaban el terreno para la generación que vendría después. Noé, el diluvio y el plan de preservación de la humanidad. La ausencia física de Enoc era un recordatorio poderoso de que Dios actúa de maneras misteriosas y más allá de la comprensión humana. La Biblia también nos muestra que Enoc tuvo comunión con Dios. Esta frase es más profunda de lo que parece. Comunión no es solo cercanía física, es compartir, comprender, unidad de propósito y de voluntad. Dios tomó a Enoc porque estaba completamente alineado con la voluntad del Creador. Era como si la tierra ya no pudiera contener a alguien con tan alto nivel de pureza, fe e intimidad con el Altísimo. El misterio de la traslación despierta la imaginación y la fe. No se trata solo de un evento aislado, sino de un mensaje eterno. Nos dice que la fidelidad es recompensada, que la obediencia produce frutos que trascienden la vida misma y que la relación con Dios tiene consecuencias que superan el tiempo. Durante su trayectoria, Enoc vivió de tal manera que su fe y obediencia se volvieron palpables, casi tangibles.
No se trata solo de una historia antigua, sino de una narrativa que inspira a cada generación. Nos enseña que la vida piadosa no es solo un camino de renuncia, sino de victoria, de comunión profunda y de transformación que alcanza incluso los límites de la existencia humana. La traslación de Enoc es, por tanto, un clímax espiritual. Muestra que es posible alcanzar una unión con Dios tan completa que la muerte pierde su dominio. Cada detalle de su vida, su fidelidad, sus profecías, su piedad, culmina en este momento extraordinario, transformando a Enoc en un testimonio eterno de que Dios cumple sus promesas y que la comunión verdadera produce frutos que van más allá de la vida terrenal. Mientras reflexionamos sobre este evento, comprendemos que la historia de Enoc no se trata solo de un hombre del pasado, sino de la posibilidad de caminar con Dios hoy. Nos invita a vivir una vida de intimidad con el Creador, de obediencia y fe, sabiendo que cada paso de dedicación es registrado y recompensado. Su traslación no es solo un milagro histórico, sino una lección viva para todos los que buscan andar con el Señor. Así, el misterio de la traslación de Enoc nos conduce a una reflexión profunda. La verdadera recompensa de una vida fiel no es solo lo que vemos en la tierra, sino lo que recibimos en comunión con Dios. Cada generación que se inspira en Enoc está llamada a elegir la fidelidad, la santidad y el caminar diario con el Creador, recordando que el mayor premio está más allá de lo visible, en el reino eterno. La historia de Enoc no termina con su traslación. De hecho, es ahí donde su legado se vuelve más profundo y duradero. Dejó un testimonio que atravesó generaciones, influyendo no solo en su tiempo, sino también en la historia de la humanidad, en la fe de los patriarcas posteriores y principalmente en la visión profética que apunta al Mesías y a la promesa de vida eterna. Comprender el legado espiritual de Enoc es comprender el impacto de una vida totalmente dedicada a Dios. Enoc fue el hombre que mostró que caminar con Dios no es solo una elección personal, sino un acto transformador que repercute a su alrededor. Su vida nos enseña que la verdadera fe no se limita a palabras o rituales, sino que se manifiesta en acciones, en la fidelidad diaria, en la pureza del corazón y en el coraje de permanecer firme ante la corrupción y la injusticia. Fue el primer hombre mencionado en la Biblia que recibió una recompensa única por su fidelidad, la traslación, una señal visible de que Dios honra a quienes lo buscan. Sus descendientes sintieron el impacto de esta vida piadosa, comenzando por su hijo Matusalén, que viviría hasta los días de Noé, preparando el terreno para la preservación de la humanidad a través del arca. El ejemplo de Enoc mostró que la fidelidad a Dios puede transformar no solo una vida, sino líneas enteras de la historia humana. Se convirtió en un puente entre el mundo corrompido de su época y la esperanza futura que Dios prometía, señalando que la justicia, la piedad y la obediencia tienen consecuencias eternas. El legado de Enoc es tan profundo que es citado nuevamente en las Escrituras, incluso siglos después de su existencia. En el Nuevo Testamento, el libro de Judas hace referencia directa a él, recordando a los lectores que Enoc, séptimo desde Adán, profetizó sobre estos, diciendo: «He aquí, el Señor viene con miles de sus santos para hacer juicio sobre todos y convencer a todos los impíos de sus obras malas». Esta mención demuestra que su vida y sus profecías no fueron olvidadas, sino que se volvieron relevantes para la fe cristiana, recordando a todos que la fidelidad tiene un valor eterno. Enoc también nos enseña que la verdadera vida espiritual se caracteriza por un equilibrio entre advertencia y esperanza. Profetizó sobre el juicio, alertando a los impíos sobre las consecuencias de sus pecados, pero también señaló la gloria venidera, la victoria de la justicia y la recompensa de quienes perseveran. Mostró que la fe verdadera no es pasiva, sino activa, comprometida con la voluntad de Dios y con el destino eterno de la humanidad. El impacto espiritual de su vida
va más allá de profecías y palabras. Se encuentra en la misma promesa de comunión con Dios. La traslación de Enoc sirve como un símbolo del futuro que aguarda a todos aquellos que permanecen fieles. Una vida transformada, protegida de la corrupción, elevada a la presencia del Creador. Es un precursor de lo que Jesucristo anunciaría, un signo de la posibilidad del arrebatamiento y de la victoria sobre la muerte para quienes lo siguen. Además, Enoc nos deja una lección práctica y poderosa. La fidelidad diaria importa. Cada paso que damos en obediencia a Dios, cada elección de santidad, cada momento de oración y entrega contribuye a nuestro legado espiritual. Así como Enoc impactó su tiempo y más allá, nuestras vidas también pueden servir de testimonio, inspirando a otros a buscar la presencia de Dios, a vivir con integridad y a mantener la fe en medio de las adversidades. La historia de Enoc es también un mensaje sobre esperanza y perseverancia. Vivió en un mundo completamente corrompido, rodeado de violencia e injusticia, pero permaneció firme. Esto nos enseña que la fidelidad no depende de las circunstancias, sino de la decisión de confiar en Dios, independientemente de lo que veamos a nuestro alrededor. El legado de Enoc es una invitación eterna para cada generación, elegir caminar con Dios, incluso cuando todos a su alrededor parecen dirigirse hacia la destrucción. Además, su vida nos muestra que la comunión con Dios es posible incluso en medio del caos. Nos inspira a buscar la intimidad divina no solo en momentos de facilidad, sino especialmente en tiempos difíciles. El ejemplo de Enoc nos desafía a priorizar lo espiritual sobre lo material, la eternidad sobre lo inmediato y la comunión con Dios sobre las distracciones del mundo. El clímax de su legado es precisamente la combinación de su piedad, sus profecías y la traslación. Estos elementos juntos crean un testimonio que es a la vez humano y divino. Humano, porque caminó, vivió y amó. Divino, porque Dios intervino directamente en su vida, mostrando que la fidelidad humana es reconocida y recompensada. Cada generación que escucha la historia de Enoc recuerda que Dios está atento, que la fe es valiosa y que hay un propósito eterno para quienes lo buscan. Al final, Enoc nos deja la moraleja de la historia. La vida plena es aquella que camina con Dios. Su existencia es una invitación a elegir la santidad, confiar en la justicia divina y mantener la fe, independientemente de las circunstancias. Nos enseña que la verdadera recompensa no está solo en las bendiciones visibles, sino en la comunión profunda con el Creador, que transforma, eleva y eterniza la vida. Por lo tanto, al concluir el recorrido completo de Enoc, percibimos que su historia es más que un relato antiguo, es una guía eterna. Nos inspira a vivir con integridad, a profetizar con valentía, a caminar en piedad y a esperar con esperanza. Cada paso de Enoc nos recuerda que Dios honra a quienes lo buscan, que la fidelidad es recompensada y que la comunión verdadera es el mayor tesoro que un ser humano puede alcanzar. Así, al reflexionar sobre Enoc, somos llamados a elegir el camino de la fidelidad, a buscar la presencia de Dios en cada momento y a dejar nuestra propia huella espiritual en el mundo. Su vida es un faro, un testimonio eterno y una promesa de que caminar con Dios nunca es en vano. Cada persona que escucha esta historia tiene la oportunidad de inspirarse y seguir el ejemplo de un hombre que caminó con Dios y fue transformado eternamente por el toque del Creador. Si la historia de Enoc te inspiró a acercarte más a Dios y a conocer secretos que atraviesan generaciones, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí, historias como esta continúan revelando misterios y enseñanzas que transformarán tu fe.